Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, donde tocamos aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. De lunes a viernes, en vivo siempre, compartiendo a esta hora, 8 de la noche, hora de Colombia, temas de interés para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Y en esta oportunidad les traigo un tema que sé que les va a interesar muchísimo. Si han estudiado, por supuesto, el libro secreto de Juan, el apócrifo de Juan, libro descubierto en la década de los 40 en Egipto, en Nag Hammadi, y que entre los documentos encontrados, este en particular revela datos interesantes sobre el origen del caos, lo que llamamos el origen de la oscuridad, de la maldad en el universo. Pero al tiempo relata una historia bastante controversial en uno de sus capítulos. Al leerlo, pareciera que un conjunto de demonios forman el cuerpo físico del Adán, como allí se relata. Claro, inmediatamente surgen las preguntas, pero ¿cómo así? ¿Fuimos creados por unos demonios? ¿Cómo es esto? O también puede salir la teoría de que Yaldabaoth, el primer gobernante, o el primer arconte, conjunto con los demás, fueron los creadores del cuerpo material, del mundo material. Fíjese que van surgiendo a partir de la lectura de dicho documento un sinnúmero de planteamientos, de teorías, de interpretaciones, y hoy vamos a leer precisamente esos capítulos o el capítulo donde se menciona la formación, la creación o la manipulación. Miren que los términos pueden variar. Del Adán, del cuerpo del Adán. En la Biblia, amigos oyentes, hay un versículo en Génesis 2:7, más o menos, si no estoy mal me corrigen, en el que se habla que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre él aliento de vida y entonces fue el ser humano. Quiere decir que según el relato bíblico, si utilizamos la Biblia, por supuesto, en el Génesis, nuestro cuerpo, el cuerpo del Adán, fue formado, utilizando el término exacto del Génesis 2:7, formado por Jehová. Inmediatamente surge el pensamiento en la humanidad que se acerca, por supuesto, al estudio de estos documentos, que fuimos creados por un ser, por alguien, en este caso Jehová, un ser creador, un Dios creador. Pero si pasamos, como ya les digo, al libro secreto de Juan, allí se habla de otra cosa. Se habla de 365 demonios coordinados por Yaldabaoth, los que le dan forma al cuerpo físico del Adán. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, eso es el tema de hoy. Así que, bienvenidos, sentidos bien abiertos, una amplitud de pensamiento y la capacidad de interpretar la propuesta de interpretación de este capítulo para dar respuesta, por supuesto, a las dudas que allí se puedan presentar. Así que, bienvenidos a este tema. Así fue formado el cuerpo del Adán. Vayan dejándonos sus comentarios. Voy a leer algunos de ustedes como Claribet de aquí, para seguir aprendiendo. Saludos, Claribet. Buenas noches, señores de Descubriendo. Mariposa, saludos para todos. Gracias, Neil, por este tema de interés. También Germán Rodríguez en sintonía desde Cartagena. Saludos a todos. Saludos, Germán. También Lili Montes. Buenas noches, Neil, y a todos en el chat. Fuerte abrazo, Lili. También Roberto Guillermo nos dice buenas noches. Saludos. Santiago Vega. Hola, buenas noches desde Argentina. También vamos a saludar, claro, un poquito más arriba, a Diego Palacios. Saludos desde Medellín. También nos saluda My Name, dice, o My Name. ¿Quién dice que la Biblia es un libro sagrado o fidedigno? Bueno, My Name, no vamos hoy a estudiar el libro de la Biblia. Hoy no vamos a
hacer el estudio de la Biblia para respondernos la pregunta o la inquietud de cómo fue formado el cuerpo del Adán. Vamos a utilizar un apócrifo, un libro apócrifo, que ya en otras oportunidades hemos estudiado aquí al lado de ustedes. Así que bienvenidos y vamos al grano. Entonces les decía que vamos a leer de arrancada, para ambientar enseguida esto, la parte del libro secreto de Juan, del apócrifo de Juan, que habla de este tema. Vamos a leer. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial. Bueno, antes de eso, seguramente algunas personas me preguntan o me preguntarán, ve, ¿y ese libro dónde lo saco? Bueno, en la página de nuestra radio, Radio Cultural Planeta Conciencia, pueden en la zona de descargas, o mejor, en la zona de biblioteca, descargar el libro secreto de Juan. rcpc.com.co es la página. Ok, una voz llamó desde el exaltado reino celestial. Es decir, de los reinos anteriores, de los reinos de la luz. La humanidad existe y el vástago de la humanidad. El primer gobernante, Yaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. Recuerden, él había surgido de Sofía. No se dio cuenta de su origen, procedía de su Padre Santo. El pensamiento anterior completamente perfecto. La imagen del invisible. Esto es el Padre de todo, a través del cual nació toda la primera humanidad. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo la forma humana. El reino eterno del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron el fondo porque estaba iluminado, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Entonces aquí empieza este relato muy inquietante, ¿no? Porque entre otras cosas debemos tener en cuenta lo siguiente, mucha atención, porque se preguntarán ustedes, ¿de dónde sale la voz que escuchó Yaldabaoth? Dice, del pensamiento anterior completamente perfecto, que había escuchado a través de su madre. Recordemos entonces que Yaldabaoth es descendiente, hijo, aborto de Sofía. En todo lo que estoy leyendo, vamos a ir sintiendo en la literalidad del relato que Yaldabaoth es un ser, es un alguien, es un demonio, es un dragón, como más adelante allí se puede plantear, pero me imagino que es algo, ¿sí? Lo personifico en la lectura literal o el entendimiento literal o la interpretación literal de lo que estamos leyendo. Sigue diciendo el capítulo 9.1. Yaldabaoth, otra cosa interesante antes de seguir allí, fue que lo que se apareció en el reino de Yaldabaoth, en el mundo material, fue la imagen del hombre perfecto. ¿Sí? Y luego dice, Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban en él o con él, venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos. Con la imagen que apareció, vamos a hacer algo conforme a la imagen que apareció, pero con semejanza a nosotros. Cuando dice nosotros, se está refiriendo al reino del caos, a Yaldabaoth y a sus autoridades. O sea, los demonios que comenzaron a surgir después de él, que se multiplicaron hasta 365 demonios, como se menciona en el libro en capítulos anteriores. No vamos a hablar de eso porque vamos a hablar de la forma de así fue creado o formado el cuerpo del Adán, ¿verdad? Ese es el tema. De tal manera que le dice a ellos, hagamos, ¿no? Crearon con sus poderes y copiaron, escuchen bien, crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico, y esto es importante, cada una de las autoridades de los demonios, que sumaban ya 365, aportó un rasgo psíquico, mental, pensamiento, memoria mental. Hago enseguida el aporte para que vayamos entrando en dimensión. Y copiaron los rasgos que había aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Crearon un ser como la primera humanidad.
perfecta. Y dijeron, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Los poderes empezaron a crear. Los poderes son las autoridades que surgieron después de Yaldabaoth. Entonces, aquí en la literalidad, nuestros formadores, porque el creador vendría siendo el dueño de la imagen del humano perfecto, mientras que estos copian la imagen reflejada en su reino. Entonces vamos a llamarle, fueron nuestros formadores, a través de ellos nosotros existimos, porque dice llamémosle Adán. La raza adámica es la que está sobre el planeta Tierra. Estoy hablando en generalidades y partiendo de la base de la interpretación literal, que ya varios de ustedes han estudiado en nuestro canal y en otros canales y personalmente, ¿no? Y bueno, los que hayan entrado porque les llamó la atención el título, bueno, que sepan que ya esto se desarrolla con base a estudios anteriores que me he realizado en este canal. Entonces empezaron, ¿no? El primer poder, hablando de los poderes y las autoridades de Yaldabaoth, creó un alma de hueso. El segundo, el pensamiento anterior, que era un alma de tendón. El tercero, la divinidad, creó un alma de carne. El cuarto, el señorío, creó un alma de médula. El quinto, el reino, creó el alma de sangre. El sexto, los celos, creó el alma de piel. El séptimo, la comprensión, creó el alma de párpado. Y hay como una especie de especificación de la corporalidad del Adán que fue formada a partir de estas autoridades de tinieblas, de oscuridad. La multitud de ángeles, esto se refiere a los 365 demonios, permaneció a la espera y recibió estas 7 sustancias psíquicas, las que acabo de leer, de las autoridades. Entonces pudieron crear una red de extremidades y tronco con todas las partes dispuestas apropiadamente. El primer ángel empezó creando la cabeza. Entonces, con este nombre de Terafaope, Abrón creó la cabeza. Después aparece el nombre de otro que creó el cerebro. Luego aparece el nombre de otro que creó el ojo derecho. Otro, el ojo izquierdo. No voy a leer todos estos nombres, solamente estoy haciendo referencia que creó cada uno, ¿no? La oreja derecha otro, la oreja izquierda otro, la nariz otro, los labios otros, los dientes, las muelas, las amígdalas, la úvula, el cuello, las vértebras, la garganta, ¿sí? El hombro derecho, el hombro izquierdo, por ejemplo, mini rachón, el codo derecho, el codo izquierdo. Otro creó la palma derecha, la palma izquierda, la mano izquierda, los dedos de la mano izquierda, las uñas de los dedos, el pecho derecho, el pecho izquierdo, el sobaco derecho, el sobaco izquierdo. Areche creó el vientre, otro el abdomen, otro las costillas derechas, otro la izquierda. También otro la cadera derecha, la cadera izquierda, la médula, los huesos, el estómago, el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, los intestinos, los riñones, los tendones, la espalda, las venas, las arterias, la respiración en todos los miembros, lo hizo otro, toda la carne, la vagina de la derecha, el pene de la izquierda, ello los testículos, los genitales, el muslo derecho, el muslo izquierdo, el muslo de la pierna derecha, el músculo de la izquierda. Otro creó la piel derecha, la pierna derecha, la pierna izquierda, bajando, ¿no? Va mostrando de arriba hacia abajo. La espinilla izquierda, la rodilla derecha, la rodilla izquierda, el pie derecho, sus dedos, el pie izquierdo, sus dedos, las uñas de los pies, de los dedos de los pies, en fin. Si ven, va mostrando cómo las 365 demonios, después de haber recibido las sustancias psíquicas de las autoridades de las siete cabezas, de los 7 arcontes, como también se les puede llamar, utilizando otro término, que arconte significa gobernante. No es otra cosa. Entonces tenemos que la literalidad de este estudio dice, carajo, nuestro cuerpo es producto de la manipulación, formación
la acción quirúrgica, que, ¿cómo más les digo?, de unos demonios. Es decir, que este cuerpo es creado por los demonios. ¿Sí? Eso es lo que queda allí. Los ángeles nombrados sobre todas estas partes del cuerpo psíquico son Atod, Hamas, Khalil, ta, 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 ta. Pero aquí hay una clave que no hay que olvidarla. A pesar de que uno entiende con lo que les acabo de leer, que está hablando del cuerpo físico, el músculo de la izquierda, la pierna derecha, la espalda, los huesos, siempre se ha referido que esto tiene que ver con la psiquis, los ángeles nombrados sobre todas esas partes del cuerpo psíquico. Es decir, amigos, que lo que ustedes están viendo aquí es la formación de un cuerpo psíquico. ¿Cómo así? ¿No de carne? La verdad es que no. Habla de una manipulación psíquica de todo el cuerpo del Adán ya existente. Entonces, empecemos, ¿no? Empecemos. Vamos aquí a darle a esto para comprenderlo. Si notaron, la lectura deja una sensación de que Yaldabaoth es alguien, ¿sí?, que es un ser feo, maluco, como ustedes puedan imaginarlo, pero al tiempo las autoridades, que son primero 12, después 7 y se multiplicaron hasta 365, los gobernantes o los arcontes, también los consideramos como alguienes, seres. Entonces estamos hablando de los seres de las tinieblas, Yaldabaoth y sus demonios. Y ellos en conjunto, como lo coloco acá en la portada de el programa, crearon ese cuerpo. Así, en una mesa de operación, una mesa quirúrgica o de ingeniería genética o reproductiva, qué sé yo cómo llamarle a todo esto, se pusieron de acuerdo y crearon el cuerpo del ser humano. ¿Bien? Pero aquí comienza a suceder algo. Sí, comienza a suceder algo. Vamos a leer lo siguiente. Vamos a recordar el origen del caos, porque esto nos da unas claves, ¿sí? ¿Cuáles son las claves que hoy vamos a descubrir? Por favor, amigos y amigas, pilas pues, atentos todos, vamos a comprender esto. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado su aprobación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entender ese capítulo donde al parecer 365 demonios crean este cuerpo? Y después decimos, claro, por eso este cuerpo no sirve, por eso es que este cuerpo no lleva al pecado, porque pues imagínate, hecho por Yaldabaoth y su gente, qué vaina tesa. Lo primero que hay que entender para desenredar esto es que, ¿quién es Sofía? Sofía es el pensamiento o la sabiduría del pensamiento posterior. Sofía es el nombre o dimensión de una humanidad, de las tantas que hay en la creación. Ya lo que estoy haciendo desde este momento que ustedes están escuchando esto, desde ahora, es tomar lo simbólico que leímos en el libro secreto de Juan y lo voy a traer, lo voy a llevar a una dimensión de realidades o de posibles realidades, ¿ok? Ya no, que no sea símbolo, sino que se entienda de lo que ocurrió hace miles y millones de años atrás, en una humanidad, es decir, seres humanos que tuvieron una experiencia, una primera experiencia, una distinta experiencia a lo que había acontecido antes de ellos en las humanidades anteriores. Esta humanidad, cuando usted escuche Sofía, no está hablando de una señora
de una mujer, no. Está hablando de una humanidad. Sofía, mujer, humanidad. ¿Ok? Como hoy la humanidad terrestre. Pongámosle, voy a hacer un ejercicio aquí, lo quito, pero vamos a llamarla a esta humanidad María, la del planeta Tierra. María, la humanidad. No es una señora llamada María, somos todos juntos en este planeta Tierra. Dicho esto, entonces Sofía es la dimensión de una humanidad. En esa humanidad constituida, conformada por varios seres humanos, nosotros no existíamos, tuvo un pensamiento, como los tenemos nosotros, porque también somos hijos de la creación. Eso no solo ocurre por primera vez en nosotros, ya ha ocurrido. El pensamiento es el generador, el creador de realidades en todas las humanidades. El pensamiento anterior al ser perfecto, la gestación, lo que vayamos nosotros a dar como hijo o creación es perfecta. Pero cuando ese pensamiento anterior deja de ser perfecto porque carece del permiso del espíritu, es decir, no está en consonancia, en vibración, en frecuencia, sujeto a la luz, a los patrones de la luz, a los parámetros de la vida, entonces igualmente genera, porque el pensamiento no es vano. Aquí lo dice. El pensamiento anterior también se reflejaron en ella, en esa humanidad. Y lo que se generó fue algo imperfecto. Entonces, ¿qué nombre se le dio a eso que surgió de un pensamiento? Yaldabaoth. Y lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los hombres de los inmortales, humanidades anteriores, a ella le puso este vástago Yaldabaoth. Entonces, ¿qué es Yaldabaoth? Un pensamiento distorsionado que en conjunto se parió en una humanidad. ¿Sí? Un pensamiento distorsionado. Algo distorsionado es algo que no es nítido, que no es claro, que no es puro, porque carecía de la compaginación de las vibraciones, de los conocimientos, de las leyes previas y que vibraban todos en la luz y en la vida. Entonces, no se abortó a alguien, no se parió a alguien. Primero lo que surgió fue un pensamiento. Por lo tanto, aquí es donde toma forma algo que ya les hablé en otro programa, que le llamé Yaldabaoth no es un ser, sino un egregor. ¿Lo recuerdan? Si no lo han visto, les invito a que lo vean. De hecho, fue el resultado de una entrevista que di para el canal Sabiduría Espiritual de nuestro amigo Jesús Moshiach. Ahí hablamos de eso. Entonces, significa que si Yaldabaoth, mucha atención, no es alguien, por lo tanto, las autoridades o demonios tampoco. Ahí cambia todo. ¿La pillaron? Si Yaldabaoth no es alguien, sino un egregor, y un egregor no es una cosa, un egregor es una energía densa, oscura, que flota encima de las mentes de la humanidad que lo parió. Es una energía densa, oscura. Ustedes por favor vayan imaginando. Y esa energía tiene sus derivados. 365 frecuencias de energía densa, para decirlo en términos que comiencen a derribar la literalidad de creer que cuando hablamos de 365 demonios son cosas o seres o monstruos. No, son energías de pensamiento que se derivaron del primero que se llamó Yaldabaoth. Por lo tanto, un egregor al nacer se alimenta y se fortalece 365 veces o en 365 dimensiones que lo fortalecen y lo hacen engrosarse. Y allí es donde se convierte en un ente, amigos oyentes. Se convierte en un ente oscuro.
que es capaz de incidir a más humanos de la humanidad que lo parió, porque irradia y se extiende. Entonces, el punto aquí clave para seguir la comprensión del dato es, cuando hablamos de Yaldabaoth no es alguien sino una energía condensada, oscura, y los 365 son las diferentes frecuencias de pensamiento denso que se irradian alrededor de él. Y aquí inmediatamente nos forza esta nueva visión a interpretar el capítulo que leímos de otra manera, porque ya no es un humano o en una mesa quirúrgica y alrededor 300 y pico de gente o demonios trabajando para crearlo. Ya no sería eso, ya sería otra cosa. Vamos a ver. Lo primero que voy a graficar aquí, esto ya lo he utilizado para reforzar bien el tema. Imagínense que ese círculo que pongo en pantalla es la humanidad de Sofía. Miren que cada uno son seres humanos allá. La pregunta es, ¿estos seres humanos eran corpóreos? Sí, eran corpóreos. Sofía hace parte de las dimensiones corpóreas de la humanidad, de esa humanidad. Porque también hay que tener en cuenta que antes de Sofía habían otros humanos ya no corporales. Antes no corporales, como fue el reino de la perfección y antes el reino luz. Son tres reinos en el Elet, recuerden. Perfección, luz y Sofía. Sofía es la dimensión corpórea de los humanos en esa dimensión. Antes habían dimensiones espirituales y dimensiones luz de seres humanos. Entonces, en lo que corresponde al tema, Sofía es una humanidad corpórea que habitaba un mundo. Hagamos de cuenta que habitaba un mundo, un planeta, y en ellos comenzaron a pensar locuras en términos más simples. Esas locuras, esos pensamientos, y eso es una ley que debemos entender hoy, ya lo he explicado en programas anteriores. Esto que nos revela el libro Secretos de Juan es para entender que eso se hace en las humanidades a través de pensamientos que no estén sujetos a vibraciones luz. Podemos abortar a egregores con sus ramificaciones que en el libro Secretos de Juan se hablan de 365. Ok. Aquí lo coloco a forma de gráfica, miren ustedes. Esta es la humanidad de Sofía, puro gráfico para simplemente ayudar a la imaginación. La humanidad de Sofía, y sobre ella se levantó una nube negra, una nube densa. No es literal, ¿no? Es para imaginar. Una frecuencia de energía, de pensamiento, porque el pensamiento en todas las humanidades es energético. Esa energía densa se posó sobre esa humanidad. Eso que se posó fue Yaldabaoth. Eso es lo que se llama Yaldabaoth. Esa densa energía. Ahora, los 365 son las diferentes dimensiones, frecuencias o expansión o conformidad de esa energía llamada Yaldabaoth. ¿Ok? Ahí vamos bien. Entonces, quitémonos la cabeza Yaldabaoth, un ser maluco con sus 365 bichos así. Vamos a hacer el Adán. No. Saquémonos esa cuestión de allí. Porque también viene determinada de la creencia previa de encontrar este libro, porque hay cosas que van moldeando la creencia, y es el Génesis que nos dice que fuimos formados por Dios. Entonces nos imaginamos desde siempre, desde muy chicos, que Dios nos creó ahí con el barro. Tenemos esa imagen, ¿no? Pero cuando ya cambiamos de libro y nos vamos allá al lado y nos dice que fueron 365, no, son 365. No funciona así. Vamos por partes. Estoy tratando de quebrar primero un patrón de pensamiento y de interpretación para entrar a uno nuevo. No se van a quedar así porque estarán preguntando, bueno, ¿y entonces cómo fue? Sí, calma, pero primero vamos por lo primero. Entonces, el libro secreto de Juan sigue diciendo, Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Ya se entiende con un egregor, ¿no? Yaldabaoth es el egregor que recibe gran poder del pensamiento generado en esa humanidad. Miren cómo lo interpreto enseguida. Luego él, ese egregor, la dejó, se expandió, se alejó de los reinos donde nació.
en el foco de humanidad donde se originó y comenzó a expandirse. Dice, era fuerte y creó para sí mismo otros reinos, otras frecuencias, otras dimensiones de ese egregor. Como un tentáculo comenzó a sacar 365 tentáculos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Es decir, que esa llama de fuego, esa frecuencia de pensamiento aún existe en la creación. Es replicada por humanos. Es replicada por humanos. Es decir, cuando hablamos de ya humanidades distorsionadas como los dinoides o los Anunnakis o los reptilianos, en ellos se replica todavía la forma de pensamiento denso de Yaldabaoth. O sea, Yaldabaoth está incrustado en su cuerpo mental, en su cuerpo psíquico. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades, como les dije. Entonces haga de cuenta un pulpo, es lo que más se me viene a la cabeza. Un pulpo, el pulpo tiene un cuerpo que vendría siendo Yaldabaoth, la matriz de energía, de frecuencia de ese pensamiento, y él comienza a ramificarse en 365 tentáculos que van controlando en diferentes formas una humanidad. Bien, seguimos. Ahí está lo graficado en el libro secreto de Juan. Yaldabaoth lo organizó todo de acuerdo a la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. No es que él hubiera visto a los imperecederos, sino que el poder que hay en él, que él había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. ¿Qué quiere decir? Que las dinámicas que dan forma a un egregor, a un Yaldabaoth y sus ramificaciones están derivadas de los principios originales, que en una humanidad se distorsionan y los cambian de sentido y generan consecuencias. Eso por el libre albedrío, bien claro para toda humanidad. Pero aquí hay algo que dice el libro secreto de Juan que es el tema de hoy. Entonces la madre, ese conjunto, esa humanidad, esos seres humanos en Sofía, empezó a moverse de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. Cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia. Empezó a avergonzarse y a agitarse. Entonces, ¿qué pasó? Un porcentaje de esa humanidad, vamos a hablar aquí en términos claros para que ustedes se hagan una idea, del 100% de esa humanidad, un 50% de los humanos de allí se dieron cuenta que lo que habían hecho no estaba correcto. Se arrepintieron, es el término que utiliza el libro. Ya habían ellos abortado eso, pero se arrepintieron. Y otro 50% de los que habían abortado eso no se arrepintieron, sino que siguieron adelante con esa distorsión en sus pensamientos. Imagínense las acciones que comenzaron a ocurrir en esas humanidades. Digamos, pensemos cómo comenzaron a reproducirse. Y aquí es donde yo quiero que comiencen a verlo más en la práctica. Humanidades en mundos habitados por ellas se reproducen, hacen que su descendencia se expanda al unirse las dos fuerzas, él y ella. Entonces, evidentemente, la humanidad arrepentida en Sofía, o la parte de la humanidad arrepentida, iba a multiplicarse, iba a tener una descendencia. Pero, igual forma, la humanidad afectada por Yaldabaoth, que no se arrepintió, también iba a multiplicarse. ¿Está claro allí? Al ser humanidades, el principio de las humanidades es multiplicarse, expandirse. La que se arrepiente se expande con ese sentido distorsionado, porque en ella también se abortó Yaldabaoth, pero al tiempo se arrepiente. Otra parte no. Otra parte sigue expandiéndose sin ese arrepentimiento. Cada una de esas humanidades, esa humanidad en cada una de sus facciones,
la arrepentida y la no arrepentida, van a dar dos dimensiones o dos descendencias diferentes. Sigamos. Aquí lo pongo. La parte, estoy poniendo el ejercicio del 50%, el 50% me lo estoy inventando, porque ahí no dice que fue el 50%, no, sino para entender que una parte de esa humanidad se arrepintió y otra no, en el mundo donde estaban. Entonces, aquí está en la pantalla la parte que se arrepintió a la izquierda y la parte que no se arrepintió a la derecha. ¿Qué van a pasar con las humanidades? Vuelvo y le repito, se van a reproducir porque eran humanos corpóreos, tanto la arrepentida como la no arrepentida, corpóreos, como usted o como yo, el modelo normal. Entonces se iban a reproducir. Entonces, aquí lo vemos. Aquí están las dos humanidades después de Sofía. La que se arrepintió y la que no se arrepintió. Ambas tenían el bicho de Yaldabaoth. ¿Ok? Tenían la densidad de pensamiento de Yaldabaoth. Una decidió corregir y otra no. Otra en su albedrío continuó. Entonces, dice el libro lo que habíamos leído. Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que había visto. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron: llamémosle Adán para que su nombre nos dé el poder de la luz. Entonces ya aquí viene cómo fue creado el Adán. ¿De acuerdo? Pero para entender cómo fue creado, tenemos que partir de la base de que Yaldabaoth no es alguien ni las autoridades. Son frecuencias del mismo pensamiento matriz llamado Yaldabaoth, del egregor. El pulpo con 365 tentáculos, para que lo entendamos. Y esos tentáculos sujetan el pensamiento de una humanidad. Y recuerden que el pensamiento de toda humanidad genera memoria. Otra vez, para que atiendan lo que les voy a decir. Los pensamientos se plantean a partir de las imágenes que se recrean en el cuerpo mental. Pero al recrearse y al accionarse, crean memoria mental y espiritual. Entonces, cuando una humanidad se va a multiplicar, es decir, que va a tener descendencia, dichas memorias se heredan a la próxima generación. Entonces, de la humanidad arrepentida se procrea, y al procrearse le deriva, le envía, le hereda los patrones de pensamiento grabados en ella a su hijo. Por eso dice que cada uno de esos rasgos depositó un rasgo psíquico. Psíquico es memoria, en el cuerpo de la siguiente humanidad, de la siguiente generación. Esa siguiente generación de la humanidad arrepentida se llamó Adán. Los hijos de la parte de Sofía arrepentida es la descendencia que se llama Adán. ¿Por qué? Porque tiene la imagen del planteamiento anterior del humano, pero tiene la semejanza porque ella, a pesar de haberse arrepentido, abortó un egregor. Lo tenía como memoria psíquica. Se lo cede a su siguiente generación. Mientras que la parte de Yaldabaoth que no se arrepiente, le hereda en su procreación a las siguientes generaciones ese egregor. Y al no arrepentirse se sigue fortaleciendo y esas humanidades comienzan a involucionar. Y de allí es donde nacen los seres de la oscuridad, que ya sí son corpóreos. Véanlos ustedes acá.
Todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Cuando la Madre Sofía quiso recuperar el poder que había cedido el primer gobernante, le dijeron a Yaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre salió de Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho desde el uno, que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. ¿Qué entendemos? Partiendo de la base, recuerden que la dimensión cambia en la interpretación cuando partimos de la base de que Yaldabaoth no es alguien, ni los demonios tampoco. Frecuencias de energía densa y oscura. Esa humanidad se multiplica y va a recrear el modelo corporal del origen. Es decir, van a surgir humanos como ella, con la misma imagen, pero van a heredar los rasgos psíquicos de su madre, afectados por el egregor de Yaldabaoth. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Entendamos algo. Cuando usted pare, me vengo acá para que usted se haga la idea de lo que pasó allá. Usted cuando se une a su mujer, o usted como mujer se une a su esposo, están dando vida al cuerpo físico de un nuevo ser, ¿verdad? Ese nuevo cuerpo físico usted no lo diseñó, usted no fue el creador de ese cuerpo físico. Es decir, usted cuando tiene relaciones sexuales no es el creador. Yo no sé qué le ha abrazado, permítame aquí un momento. Bueno, aquí estoy, me estaba llamando Trinidad, pensé que era algo que tenía. Me disculpan eso, por favor. Sé que no se puede hacer, pero me preocupé porque salieron y no es habitual que me llamen mientras hago el programa. Pero bueno. Entonces, me perdí. No me he perdido. Entonces se le decía que cuando usted tiene relaciones íntimas con su pareja, usted está dando forma al cuerpo físico de un nuevo ser, de su hijo. Usted fue dotado con esa capacidad. Pero la forma de ese hijo usted no lo decidió. La imagen que usted reproduce es parte del diseño al que usted hace parte. Pero para que ese cuerpo se mueva, eso no lo decide usted. Los principios originales han determinado a través de las grandes luminarias, los reinos anteriores por supuesto, de que allí encarne el espíritu de el hijo que usted tuvo, ¿no? El cuerpo, usted solamente es responsable de parir el cuerpo, pero para que ese cuerpo se mueva tiene que tener un espíritu. Ahora, ese espíritu no se lo deposita usted no es responsable de eso, eso lo hace la creación, eso lo hace el principio original, ¿de acuerdo? De tal manera, amigos oyentes, que sucede en el momento en que usted da vida como humanidad, solo lo hace para el cuerpo físico, pero el poder que anima ese cuerpo lo da la creación. Entonces, en este sentido, si nos ubicamos allá, ellos parieron una humanidad que para que pudiese ser, necesitaba ser o tener el espíritu, los 5 destellos que son el espíritu de cualquier humanidad. No lo deciden ellos, no lo decide una humanidad afectada por un egregor, porque las dimensiones espirituales no son las mismas psíquicas, son otras. De tal forma que el nuevo ser o esa nueva humanidad tiene una memoria en su genética heredada de los padres, o sea, la semejanza. Pero al tiempo tiene un espíritu que tiene las memorias del dueño de esos espíritus, que ya es el principio original. Bueno, ya en el caso nuestro, un espíritu reencarnante vendrá con esas memorias también. Pero lo que quiero decir es que las memorias que van insertadas en el espíritu que encarna en un cuerpo físico son propias del alma de la creación. Mientras que podemos heredar de nuestros padres genéticamente memorias que ellos hayan cultivado. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, usted puede desarrollar enfermedades que genéticamente vienen grabadas
en sí por herencia de sus padres. O incluso ademanes usted puede nacer. Conozco personas que no se han criado con su padre o con su madre y tienen comportamientos, su risa o sus gestos son propios de sus padres. ¿Por qué los tienen? Porque vienen insertados con memoria en sus cuerpos. Entonces reproducen esa memoria. Más la memoria del espíritu. Por lo tanto, amigos oyentes, cuando habla el libro secreto de Juan de 365 demonios, significa que los rasgos psíquicos de esa manipulación fueron trasladados al nuevo Adán. Los rasgos psíquicos los tiene en herencia el Adán, cuando fue surgiendo de una humanidad arrepentida. Ojalá sea claro con esto, porque una cosa es lo que yo estoy pensando y sintiendo, otra es la que dicen mis palabras, y otra lo que usted está escuchando, y otro es lo que está entendiendo. Y por mucho esfuerzo que uno haga, no va a coincidir. Pero el juego está en que se coincida en lo que más se pueda, ¿verdad? En lo que más se pueda. Entonces, los 365 haciendo el cuerpo, la carne, todo lo que leí, es el rasgo psíquico que queda en el cuerpo. Porque es memoria psíquica, que es memoria corporal que se hereda. Usted puede heredar enfermedades en una parte del cuerpo físico de su padre, ¿verdad? Asimismo pasó allá en ese entonces. Heredaron esa siguiente humanidad la distorsión de 365 frecuencias, como lo declara ese libro, en el cuerpo físico del que nació, de la humanidad que nació. ¿Sí? Pero al tiempo el poder del espíritu. El poder del espíritu. Y el poder del espíritu garantiza muchas otras cosas. Porque puedes tener la herencia genética o psíquica, pero tienes una memoria adicional que puede ayudar al proceso de transformación. Y es lo que dice más adelante el libro. Vamos a plantearlo aquí. Aquí ven ustedes la gráfica que ya se las he mostrado. Hay una parte de Sofía que se arrepiente y de ahí surge el Adán. El Adán. Que los Adanes no solamente somos nosotros, esa es otra equivocación. Creemos que lo que sale de allí es los Adanes nosotros. No, somos incluso de los más nuevos que salieron. Pero los más antiguos que salieron de lo que ocurrió en Sofía o posterior a Sofía fueron los lirianos, los seres humanos más antiguos de la galaxia. Pleiadinos, que también son antes de nosotros. Y nosotros, entre otros. Ok, entonces, esas humanidades tenían esa condición del espíritu. Mientras que el egregor de la voz es pura energía psíquica, mental. No tiene el poder del espíritu. Es lo que ahí advierte. Luego dice, el bienaventurado padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar al cuerpo psíquico. Fíjate, ahí está nuevamente el cuerpo psíquico. ¿Sí lo ven? Sensible una vez más. El padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre, que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de la semilla de luz, enseñando que el camino del ascenso es el mismo camino del descenso. ¿Qué significa esta partecita? Ya recuerden en la dimensión que estamos tomando, la nueva dimensión de interpretación que surge una vez descartamos la creencia de que ya la voz es alguien y los 365 también son alguien. ¿Sí? Entonces se abre una ventana que es la que yo estoy aquí soltando, ¿no? Y al soltarla, pues ustedes también pueden comenzar a imaginar las posibles interpretaciones. Entonces, ya comprendemos que de esa parte de humanos en Sofía que se arrepienten, que entienden que por ahí no era, se multiplican. Pero como habían sido tocados por el egregor Yalaos, psíquicamente contienen eso en su memoria y se la heredaron a la siguiente humanidad. Hagamos al Adán, surge el Adán. El Adán recibe esa semejanza a ellos, pero al tiempo tiene el poder del espíritu, que es lo que le da vida al cuerpo. Y en él, en el espíritu y en todas las condiciones que heredamos
no solo de nuestros padres, sino de la misma creación, viene algo que se llama el pensamiento posterior iluminado. El pensamiento posterior iluminado es el pensamiento anterior al caos que permite detectar el caos dentro de la humanidad. Si usted no tuviese un modelo de un pensamiento distinto al caos, usted nunca supiera que está en caos. Es como si usted le preguntara al pez cómo se siente en el agua o dentro del agua. ¿Cómo así? ¿Qué me estás preguntando? O sea, si es la única realidad que él entiende es la que está en el agua. ¿Verdad? Igual acá. Si usted no tuviese un modelo de pensamiento distinto al de su dimensión, que es la del caos, posterior al caos, usted no supiese que está en el caos. Es decir, que el desastre de un caos, usted lo haría como parte, lo viviría como parte de su existencia. Pero nosotros no. Nosotros podemos decir, oye, esto está mal, estoy haciendo mal, el mundo no debería funcionar así, esta maldad no está bien. ¿Eso por qué ocurre? Porque heredamos, ya no solo de la influencia del lado, sino antes de los reinos, ese pensamiento. Se llama el pensamiento posterior iluminado. Y ese pensamiento rescata al Adán. Ese pensamiento hace que la genética que le hace semejante a lo que ocurrió en Yaldabaoth se pueda limpiar. Porque la podemos rechazar. Yo puedo rechazar la oscuridad que abortó Yaldabaoth y que es un rasgo psíquico en mí. Por ejemplo, ¿cuáles son los rasgos psíquicos de Yaldabaoth, de ese egregor, en las humanidades como la nuestra? El odio, la venganza, la lujuria, la envidia, todo eso. Eso es el rasgo psíquico. Ese es el rasgo memoria que nosotros replicamos porque somos semejantes a esas dimensiones, a esas frecuencias de pensamiento. Las replicamos. Alguien nos dice algo y vamos con la venganza. ¿Sí? No nos quedamos con eso, sino que la venganza, ¿verdad? Y esa parte haría que pudiésemos, el pensamiento posterior iluminado, haría que nosotros cambiemos y cambiemos. Nos limpiemos de esa semejanza. Pero, recuerden, hubo otra parte que no se arrepintió. ¿Y qué fue lo que originó esa otra parte que arrepintió? La rebelión. En la rebelión, a ellos no les llegó por decisión el pensamiento posterior iluminado. En ellos no hay pensamiento posterior iluminado. No hay arrepentimiento, no hay remordimiento, no hay nada de eso. Eso crea involución y esos humanos de Sofía que no se arrepintieron, luego de siglos y siglos y siglos, generando ese pensamiento egregor o gregario, hizo que involucionaran y nacieran y surgieran razas degeneradas físicamente, corporalmente. Los reptilianos, los grises, los Anunnaki, los arturianos, los Urma, etcétera, 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 etcétera. Y de la parte que se arrepintió, esa logró tener en sí el pensamiento posterior iluminado que le permite arrepentirse. De esa línea de descendencia somos nosotros, los seres humanos de esta galaxia, que no solo son los terrícolas, sino que también los lirianos, pleyadinos, venusinos, las humanidades de Vega y otras más que estoy por descubrir, estudiando y descubriendo para mostrárselas cuando las encuentre. Entonces, la conclusión del tema es, Yaldabaoth no fue creado, el Adán no fue creado en una mesa o sobre una mesa quirúrgica, y cada demonio le puso un brazo, un bracito aquí, el ojito acá, y párese mijo, y como no se paró le mandaron el espíritu de por allá. No. ¿Cómo fue? Somos hijos de una humanidad anterior a nosotros. ¿Quién nos dio este cuerpo? Nuestros padres, nuestros ancestros. Solo que estos cuerpos nos los dieron unos ancestros que se equivocaron en su diario vivir. Y heredamos de ellos eso, pero al tiempo heredamos de la luz por acción del arrepentimiento de nuestros ancestros, la luz del arrepentimiento, del pensamiento anterior, de la voz de la conciencia, del bien, de mirar que en algún momento me nace la necesidad de pedir perdón.
Pero tengo unos primos, que son primos, lejanos ya por todo el tiempo que ha pasado, que no se arrepintieron e involucionaron. Y hoy se ven así, horribles. E invaden mundos y van llevando su maldad a donde llegan, sin ningún tipo de arrepentimiento. Por eso es que no creo las teorías de quienes dicen que hay reptiles buenos. ¿Cómo les parece que hay reptiles buenos que nos quieren ayudar? Que no todos son malos. ¿Por qué juzgamos a todos? No, porque es que de pronto no sabes toda esta historia que el libro secreto de Juan revela. Por eso es uno de los documentos más importantes que hemos encontrado en la búsqueda. Y lastimosamente a muchas personas no les gusta. Ay, usted no sale en el libro secreto de Juan. Ay, pero ¿qué hacemos si es un libro que revela tantas vainas? ¿Ah? ¿Cierto? No, y si es manipulado, claro, puede ser manipulado. ¿Por qué no? Pero lo que a mí me parece importante es que, fíjense que yo, a partir de los conocimientos de contactados, de la experiencia que se ha tenido en el descubrimiento de estos seres, todo encaja. Si fuese un libro no valioso, no encajara tanto como lo hace. Y ese encaje es el que nosotros nos hemos dedicado a estudiar y a presentárselos. Ahora, como siempre decimos, esta es la visión nuestra. Este es el sentido que le damos a toda esta literatura, a todas las experiencias narradas por contactados. Eso no necesariamente es la verdad. Así que usted es libre de decir, Neil, no te creo ni la J que dijiste. Perfecto, no hay problema. Ese no es el propósito nuestro. El propósito es ayudarlos y ayudarme a mí mismo también en entender todo el sentido de la historia de la galaxia. Todo el sentido de la historia del origen del caos, del origen de nosotros y todo esto. Así que cuando le digan, ¿nos creó ya la voz? La verdad es que no. Somos hijos, la respuesta clave es, somos hijos de una humanidad que tuvo un error. Que heredamos parte de esos rasgos psíquicos en 365 dimensiones que manipularon, que heredamos la manipulación de las sensaciones y hoy está. Pero, no se nos puede olvidar el pero. Así como somos hijos de ellos, también heredamos otro rasgo, ya no el psíquico de ellos, sino el rasgo del pensamiento anterior, que es antes de ellos, que es antes de nuestros padres y madres, que es antes de toda la creación y que viene de los mismos y profundos inicios de la creación. El pensamiento posterior iluminado, el alma, el pensamiento del bien que genera restitución. La capacidad de nosotros hoy, después de discutir con alguien, voy a resumirlo algo muy sencillo, después de discutir con alguien, sentir que no estuvo bien, es de la amarilla del pensamiento posterior iluminado. Porque si no seríamos tinieblas puras, nos matáramos entre nosotros y sí, ni sentiríamos que está mal. Es decir, ni sentiríamos. Imagínense usted. Ni sentiríamos. ¿Por qué sentimos? Porque hay dentro de nosotros una memoria que vibra. Entonces sentimos esa memoria y decimos, uy, esta memoria me está diciendo que no. Y estoy haciendo una cosa contraria. Esa posibilidad es la elevación. Esa posibilidad es el crecimiento. Esa posibilidad es el ascenso. Entonces, los bichos estos perdieron esa sensibilidad. Perdieron ese sentir. Perdieron esa luz. Y la han suplantado con su luz. La han suplantado con sus pensamientos distorsionados, con su astucia, con su manipulación. Y nosotros, de alguna manera, le hemos dado fuerza y poder. Entonces, ese ha sido el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya dejado algún tipo de enseñanza, de análisis, lo que sea. Diego Palacio nos dice, muy parecido al programa de hoy con el... Perdón, dice, muy parecido al programa... Ay, se fue, espérese un momentico. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Acá arriba. Bueno, voy a leerlo acá. Muy parecido al programa de hoy con y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Génesis 3:21.
Eros Rodríguez dice, en este caso es real que la energía se convierte en materia y la materia energía. Recuerden que ya en la dimensión de Sofía era materia, ya era cuerpo. Y el cuerpo allí no es señal de atraso, no. No veamos el cuerpo como señal de atraso, solo que en una humanidad corporal se dio esa situación. Entiéndase, por ejemplo, de que en otras humanidades corporales eso no se dio, sino que siguió normal. En una humanidad del vasto universo corporal, de las miles y millones que deben haber, se vivió eso. Entonces nosotros creemos que esta historia es para narrarnos toda la historia del universo. No, es la historia de una parte del universo que es la nuestra. Ojalá podamos entender otras, pero a nosotros estos conocimientos nos están llegando es para que sepamos cuál es nuestro problema actualmente. Entonces miren, esto que les voy a decir también es interesante. Este orden de información llega a entender que la descendencia que tengamos depende en su éxito o fracaso, parte de la memoria parte de los rasgos psíquicos que les heredamos a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, si usted es un ser humano que busca ascenso, que se desarrolla, que busca el bien, que ha cultivado los mejores valores de la mente y del espíritu, al reproducirse, le heredará esa parte. Y si no, lo contrario. Entonces, si estamos diciendo no, que los pelados de Dios son más malos que los anteriores, cuidado que somos nosotros cuando nos juntamos y heredamos rasgos psíquicos negativos. Por eso, el futuro de una humanidad limpia empieza con la limpieza de nosotros, porque los rasgos psíquicos que heredarán serán positivos, hermosos, valiosos, y a eso se multiplicará. Entonces, no es solamente quedarse, y atención a esto que voy a decir, no es solo quedarse con saber qué pasó. Interesante, sí, muy interesante, extremadamente interesante, pero tratemos de sacar la conclusión de por qué nos cuentan una vaina tan difícil de entender. Hombre, porque si lo entiendes bien, vas a hacer que no siga ocurriendo en tu planeta. Si lo entiendes bien, vas a saber cómo se revierte el proceso. No son conocimientos para que usted sepa lo que pasó y ya. Sobre todo es para que identifiquemos lo de ahora y dónde vamos hacia el futuro. También nos dice Gilberto Palma, 1 por día, saludos de Venezuela. Demos like, gracias, nos dice Flor Marina. También nos dice Mari Vega, dice, hola Neil, entonces nosotros somos una mezcla de la mezcla de muchas humanidades o seres. Pues sí, no le tengamos miedo a eso. Yo voy a ponerle un ejemplo. ¿Cuánta descendencia tuvieron sus tatarabuelos? Él se casó con una señora, la señora con otro señor, y se va más ramificando así varias descendencias. Al tiempo somos de la misma raza, pero somos el resultado de humanidades que se han venido multiplicando. ¿Cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la clave de esto? Otra vez, pongan atención. Dejar de creer que salimos de un laboratorio creados por un Dios, ya sea un Anunnaki, ya sea Jehová, ya sea el Dios bueno, el Padre Eterno, o los grises, o sea, lo que usted crea que nos creó. Nosotros no fuimos creados así, nosotros somos descendientes. Nacemos de ya humanidades que existieron antes. Esa es la clave. Cuando usted parte de que somos descendientes y lee estos libros, comienza a darles otro sentido a la interpretación. Pero si usted tiene el modelo de que fuimos creados por algo o por alguien, entonces cuando lea esto va a decir, sí, este libro nos enseña que son 365 manes y bien horribles que crearon el cuerpo. Seguramente en un laboratorio se metieron, porque tiene el modelo de que fuimos creados. Y ese modelo es viejo, ¿no? Nos enseñó la religión y tal, la cosa. También Marilu García, excelente reflexión y aprendizaje. Es muy cierto, Neil, gracias por tu labor. Claribet dice, todos debemos saber que lo que se alimenta tiende a eliminarse. Lo que no se alimenta tiende a eliminarse, así es. José dice, buenas conclusiones, merci beaucoup.
También Alers dice, siempre interesante su investigación, esas bestias nos formaron, no, ya no hay lío. Y Ana García dice, ¿somos extraterrestres? Sí y no. La genética, todo este modelo viene de humanidades anteriores, pero nosotros nacimos aquí, o sea que somos de acá. Nuestro origen, nuestra esencia es universal. Decir extraterrestre ya es como otra cosa, ¿no? Es universal nuestra esencia, pero nuestro origen es terrestre. Somos de aquí, vivimos aquí, nos vamos a desarrollar aquí, aquí vamos a aprender. Bueno, ahora sí me voy. Gracias por todo, por todo este acompañamiento en esta semana de investigaciones. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en vivo, hora de Colombia, para compartir diferentes temáticas con diferentes personas que integran la mesa de investigación del programa. Y regresamos el lunes. No se vayan sin antes regalarnos el me gusta. Sí, regálenos el me gusta, sería un buen gesto para nosotros. Activen la campana de notificaciones y suscribirse. De pronto están consumiendo las investigaciones sin hacerse miembros o suscribirse al canal. Gracias por entenderlo y nos vemos ya el lunes en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, chao. Descubriendo. Con la certeza en la búsqueda de la verdad.